Estamos en tiempo. Bueno, a medida que vayan ingresando, lo que pasa es que si yo pongo pantalla completa no puedo ver los que están en sala de espera. Entonces, bueno, vamos a dar inicio o a dar continuidad más bien, ¿no es cierto? Sobre nuestra asignatura, ¿sí? Bienvenidos, colegas, ¿sí? Y estudiantes. Hoy mm, vamos a abordar un poquito unos elementos característicos que guardan relación con la intervención en la discapacidad físico-motora, ¿sí? Como ustedes saben, nosotros tenemos como nuestro objetivo del día de hoy va mucho más allá de la teoría, buscamos más bien desarrollar capacidades y que éstas nos ayuden a aplicar estrategias de intervención educativa, incluso con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, y por supuesto ayudas técnicas para poder lograr esta igualdad de oportunidades, ¿sí? Pero para intervenir primero debemos comprender, ¿sí? Em, el núcleo de lo que se va a trabajar el día de hoy, que será precisamente la caracterización psicopedagógica de estos estudiantes, ¿sí? De estudiantes con discapacidad físico-motora. En primera instancia, ¿qué entendemos cuando hablamos de caracterización psicopedagógica? No simplemente se trata de un diagnóstico médico, sino que se trata de identificar un conjunto de particularidades físicas, cognitivas, socioemocionales, ¿sí? Comunicativas, ¿sí? En el cual caracterizan muchas veces la personalidad del estudiante, expresada, por supuesto, en algunas necesidades, en algunas barreras que pueden estar presentes en el aprendizaje, en su permanencia y en la participación en los diferentes contextos. Recordemos que debemos considerar al sujeto como una unidad compleja en la cual hay una interacción no solamente con la familia, sino con la escuela, ¿sí? Y la comunidad, ¿sí? Pero también, ¿sí? Nuestra esencia no se va a regir pura y exclusivamente en aquello que necesita, sino en aquello que realmente pueda ser una oportunidad de aprendizaje, incluyendo sus potencialidades, ¿sí? Que por supuesto estas van a ser identificadas a lo largo del proceso de evaluación y de el diagnóstico psicopedagógico, con el fin, por supuesto, de poder planificar y de poder organizar aquellos recursos y apoyos necesarios dentro del proceso educativo. ¿Sí? Entonces, lo más importante aquí en esta caracterización nos permite identificar dos cosas fundamentales. Por una parte, las necesidades, y por otra parte, lo que guarda relación con las barreras que pueden estar obstaculizando su permanencia, su presencia, ¿sí? E incluso su participación dentro de un determinado proceso. Pensemos en un ejemplo, ¿sí? Imaginemos a un estudiante que presenta una parálisis cerebral, ¿sí? Y que básicamente su caracterización no solo nos dice que tiene, por ejemplo, espasticidad, como que ustedes saben que dentro del apartado teórico nosotros fuimos dando algunas características propias de la parálisis cerebral, ¿sí? Y nos dice que su barrera es que, por ejemplo, el mobiliario del aula básicamente no le permite mantener un control postural para poder escribir, por ejemplo. Y por supuesto, nuestra intervención se va a enfocar precisamente en adaptar este recurso. ¿Por qué? Porque es el espacio que comparte, ¿sí? Es el espacio que nos propicia, ¿sí? En este caso, en el caso que no sean fijos, por supuesto, la oportunidad de hacer un cambio que pueda ser representativo para el sujeto, ¿verdad? Entonces, siempre tener presente que
toda aquella intervención que nosotros podamos lograr en el sujeto que presenta la condición de discapacidad físico-motora tiene que estar asociada hacia la posibilidad y hacia la factibilidad de poder intervenir de manera positiva en su desarrollo. Ahora bien, existen numerosas barreras de contexto, ¿sí? Algunas barreras que se presentan regularmente desde los contextos socioeducativos durante los primeros años de desarrollo. Es importante entender que la discapacidad se agrava cuando el entorno realmente no ayuda, cuando el entorno no está preparado, cuando el entorno no es beneficioso, ¿sí? Entonces, analicemos, por ejemplo, algunas barreras que tienen que ver con lo arquitectónico e incluso con lo social, ¿sí? A menudo los estudiantes que presentan la condición, ¿sí? Tienen muy limitadas las oportunidades para poder explorar el entorno. ¿Por qué? Porque por su misma condición, ¿no? Las barreras físicas son las que a menudo impiden acceder a espacios recreativos, impiden realmente que pueda desenvolverse en un entorno que le permita incluso hasta reforzar sus relaciones interpersonales, ¿no? Entonces, pensemos, por ejemplo, en un niño que no puede ingresar a un parque de juegos por falta de rampas, ¿sí? Por falta de agarraderas, ¿sí? Y por supuesto se está perdiendo la oportunidad de poder socializar, de reforzar relaciones, de mantener vínculos, ¿sí? Y aprender de manera espontánea con sus propios coetáneos, ¿sí? Con sus propios, con niños de su misma edad, de su mismo nivel de desarrollo, ¿sí? Lógicamente, uno de los criterios fundamentales es el límite en su desarrollo social. Ahora pensemos en aquellas que tienen que ver con las barreras familiares, ¿sí? Muchas veces en los hogares podemos encontrar demasiada sobreprotección y esto lo vemos muy a menudo, es una característica muy común, ¿sí? Se habla de una sobreprotección o incluso hasta falta de estimulación, ¿sí? Es común que por lástima o tal vez por ahorrar tiempo o porque puede llegar, o la persona, o sea, el familiar considera que eso puede ser un peligro para el niño, ¿sí? Estas son consideradas barreras de carácter familiar, por ejemplo, cuando una madre por prisa le da de comer en la boca a a su niño que está en condiciones de comer solo, por ejemplo, ¿sí? Em, Está creando cierta barrera en su autonomía. eh, por supuesto, alarga innecesariamente la etapa de cuidado de bebé, ¿m? ¿Sí? Em, También se suele presentar que la atención solo se centra en su rehabilitación física, ¿sí? Que está asociada a su salud, descuidando aquellas necesidades que tienen que ver con lo educativo, que tienen que ver con lo espiritual, que tienen que ver con lo socioafectivo incluso, ¿no? Entonces, eh, es importante que tratemos de identificar estos patrones que realmente el familiar lógicamente no lo hace de mal, pero sí son cosas que se expresan con mucha frecuencia por parte de su entorno familiar, ¿sí? Ahora, eh, aquí se presentan algunas ideas, por ejemplo, que se privilegia la satisfacción de necesidades físicas, de salud, de alimentación, de rehabilitación, por supuesto, dejando de lado estas que les menciono, ¿no? Educativas, culturales, ¿sí? Ese experimentar otras cosas, experimentar otros contextos, ¿sí? Eh, Algunos padres
que dejan en manos de algunos especialistas la rehabilitación y el desarrollo de su hijo, esperando, por supuesto, resultados irrisorios, ¿sí? O también considerado mágico, ¿no? En el cual pasa con sus aprendizajes escolares y los docentes. La complejidad de las tareas, ¿sí? Un posible divorcio o incluso un poco apoyo por parte de uno de los progenitores o incluso de los dos, ¿sí? Transitar por este tipo de duelos limita, por supuesto, una satisfacción de necesidades afectivas, comunicativas y, ¿por qué no?, educativas. Todo es un cúmulo de situaciones que puede estar desencadenando una situación bastante compleja para el sujeto, ¿sí? Es realmente interesante que se pueda, estoy dejando que los compañeros ingresen porque como les digo, ya cuando yo entro en discurso ya me olvido de que todavía hay compañeros que están ingresando. Esto es con respecto, por supuesto, a las barreras de carácter familiar o que se presentan en contextos familiares, ¿sí? Pero también tenemos las educativas y estas sí son como responsabilidad un poco más nuestra, ¿no? Ya no depende solamente ni de la familia, sino que es un poco ir viendo qué tan innovador yo puedo ser, ¿no? Em, Aquí las barreras presentes en algunas instituciones educativas, ¿sí? Eh, Se maneja, por ejemplo, que no se otorga la oportunidad del acceso a la prevención y a la estimulación del desarrollo infantil de su personalidad durante las primeras edades. Hay una carencia en la eliminación de barreras arquitectónicas, incluso las organizativas, las metodológicas, las didácticas y las actitudinales. Por supuesto, vemos barreras en la cultura, en la política y en las propias prácticas educativas dentro de las aulas, ¿no? Hay una carencia en la preparación docente, bien. Esta parte sí es sumamente importante. Por eso qué bueno que podamos tener el espacio que nos permite intercambiar algunas ideas y algunas experiencias, pero hacerlo de una manera crítica, ¿sí? En el cual yo pueda decir, me está faltando algo y tengo la voluntad y tengo el deseo y tengo ¿por qué no la humildad de decir, como que no lo estoy pudiendo manejar de manera adecuada? Y ese planteamiento muy pocas veces nos hacemos y hay veces uno también se incluye, ¿no? Eh, pero la preparación del docente en la forma de investigar, en la forma de sistematizar mejores prácticas en los propios centros en los que elaboramos, nos permite, por supuesto, ir perfeccionando nuestra propia práctica. Se mantiene un currículo tradicional. Esto es latente, ¿sí? Y a escala nacional. ¿Por qué? Porque nos resistimos, ¿sí? Nos resistimos al cambio, ¿sí? Un currículo tradicional, cerrado, poco flexible, no se logra, ¿sí? Si no logramos esa diversificación según las individualidades de los sujetos, ¿sí? Las barreras educativas de nuestras instituciones a veces suele ser una de las barreras más complejas de sortear. Sí, existe una falta de preparación docente y persisten estas barreras actitudinales y metodológicas. Y ojo, pueden haber barreras arquitectónicas, pueden haber barreras en la falta de preparación, pueden haber barreras organizativas, metodológicas, didácticas, pero yo soy una defensora de la idea de que si persisten las barreras actitudinales, ¿sí? No hay cómo revertir nada, ¿sí? La barrera actitudinal es una de las más poderosas y de las más difíciles de sortear, pero cuando esa barrera no existe, realmente todo se vuelve se vuelve un panorama mucho más asequible, en el cual tu actitud lo va a cambiar todo, ¿sí?
Por ejemplo, pensemos en un docente que se niega a permitir el uso de una tablet, por ejemplo, en clase para un alumno que escribe demasiado lento, ¿sí? Esto es una posibilidad, es una oportunidad que yo puedo tener incluso para indagar en otras formas de cómo el niño quiere recibir la información, ¿no? eh, al, Al negarse a esto está imponiendo una barrera metodológica que va a impedir imperantemente la participación del estudiante, ¿sí? Entonces, ser muy cuidadoso con qué es lo que consideramos como barrera, ¿sí? O si es una barrera que para nosotros nada más es una barrera y que, visto desde otra perspectiva, puede ser considerada una oportunidad. El aislamiento social, cuando hablamos del aislamiento social nos estamos refiriendo a un sinnúmero de situaciones o características, ¿sí? que se presentan en algunos niños, ¿sí? Y que lógicamente ese aislamiento y cultural en el que se encuentran algunos, ¿sí? está supeditada hacia aquellas barreras que impiden el acceso, la presencia, la participación, condiciona, por supuesto, y complica mucho más esa condición de discapacidad. ¿Por qué? Porque en este caso el sujeto tiene algunas particularidades que nosotros debemos considerar como criterios a tener en cuenta de manera tal que sea realmente un derecho el acceder a la información como el resto de niños. ¿Mm? Ahora, tenemos algunas características psicopedagógicas que puede presentar un niño que presenta la condición de discapacidad físico-motora, ¿sí? Por ejemplo, y no es menos cierto que las limitaciones en su autonomía física pueden presentarse de manera latente, ¿sí? Dificultades para trasladarse, que en estas pueden ser totales, pueden ser parciales, ¿sí? Y que lógicamente van a afectar el valerse por sí mismo y su independencia en determinados espacios, ¿sí? También se pueden presentar inmadurez en su desarrollo psicomotor, que afecta, por supuesto, la orientación temporoespacial, la percepción, la coordinación visomotora, el esquema corporal, el control muscular, ¿sí? El equilibrio, el ritmo, la direccionalidad y la independencia motriz en general, ¿sí? Cuando hablamos de un desarrollo psicomotor, incluye coordinaciones, incluye fuerza, incluye equilibrio, incluye lateralidad, incluye tono muscular. eh, entonces, es súper clave que nosotros podamos interpretar qué parte de su desarrollo psicomotor, ¿sí? Porque no todo está afectado, ¿sí? Es posible que no todo, algo debe ser una potencialidad que yo use digo a mi favor, pero en realidad es a favor del sujeto que presenta la condición. Hay un pobre desarrollo de habilidades sociales, por lo que anteriormente estábamos mencionando. ¿Por qué? Porque muchas veces que puede ser por una imposibilidad por parte del contexto familiar en el cual le impide interactuar, le impide participar por una cuestión de sobreprotección, ¿sí? Em, También se presentan algunas faltas de experiencias, ¿sí? Eh, Falta de experiencias de carácter socioculturales, incluso socioafectivas, que van a repercutir en su desarrollo integral de la personalidad del sujeto, ¿sí? Recordemos que las barreras externas interactúan con sus características internas, ¿sí? Por lo tanto, por ejemplo, en el área físico-motora encontramos limitaciones en la autonomía, en la inmadurez psicomotriz, como lo mencionaba hace un momento, y que afecta, por supuesto, otras áreas, ¿sí? Como el equilibrio, lateralidad, coordinación, orientación, ¿sí? El reconocimiento de su propio cuerpo, conocimiento y dominio de su propio cuerpo. Pero en el área cognitiva y del lenguaje puede ser, a veces se pueden presentar inmadurez
de carácter intelectual o incluso retrasos en el lenguaje, ¿sí? Como la disartre, por ejemplo, que afectan, por supuesto, la inteligibilidad del habla, ¿no? Entonces, un estudiante puede entender, por ejemplo, perfectamente una lección, pero si tiene una disartria severa, ¿sí? Y no le damos tiempo o no le damos un sistema alternativo para poder comunicarse, parecerá que no participa, ¿sí? Cuando en realidad su barrera es de carácter expresivo, ¿no? Y sin embargo, en el área afectiva muchos presentan una imagen corporal, pero en ocasiones suele estar deformada o puede tener una baja autoestima, ¿sí? Pueden tener dificultades para poder regular algunas emociones, en el cual se puede evidenciar, por supuesto, una inseguridad o un miedo, ¿sí? Que es muy común, ¿m? Es muy común presentar. Ahora, tenemos algunas características adicionales, ¿sí? Ya, bueno, mencionamos la inmadurez, el retraso en el lenguaje, y, bueno, la disartria como una característica que puede presentarse. ¿Sí? Y este criterio en el área afectiva, que, bueno, no lo mencioné puntualmente, pero esas preocupaciones y dificultades para poder elaborar su propio proyecto de vida, ¿sí? Es sumamente clave para poder tomar sus propias decisiones o tomar el control, ¿sí? De su propia vida, ¿sí? Tomar sus propias decisiones. ¿Por qué no pensar en ayudarlo a construir ese proyecto de vida en el cual se pueda desenvolver en otros espacios y pueda tener una vida laboral y profesional exitosa, ¿sí? Ahora bien, bueno, ya les había mencionado que hay una imagen corporal que se encuentra deformada en algunas ocasiones, ¿sí? En otras no. Hay chicos que realmente tienen una autoestima bien interesante. Sí los he conocido y eso realmente hay veces da placer ver cómo su desenvolvimiento o al menos eso es lo que se percibe, ¿no? Desde lo externo, porque no conocemos a las personas en su pensar, en su, ni qué es lo que siente, ¿verdad? Pero es bien interesante poder conocer casos con estas características. No hace mucho tiempo conocí un niño, un joven, ¿no? Ya parece niño porque, bueno, precisamente su condición denominada o conocida como los huesos de huesos frágiles, ¿sí? Implicaba que se tenga que cuidar enormemente de golpes, de caídas, ¿sí? Él se ve como un niño realmente muy convencional, por llamarlo de alguna manera, pero tenía una capacidad de expresión lo hicimos, de hecho, hace no mucho tiempo, hicimos un espacio en el cual él nos pueda contar su historia de vida en la condición de discapacidad físico-motora y realmente fue muy placentero poder escuchar su historia de vida y cómo los estudiantes universitarios se sintieron a gusto al escucharlo, pero también interactuando con él, haciéndole preguntas. Ese fue un ejercicio bien interesante que nos permite un poco acercarnos a realidades que pocas veces tenemos acceso. ¿Sí? Por eso les digo, hay niños que realmente tienen una buena estimulación, tienen un buen acompañamiento por parte de su contexto familiar. Estaba adherido al área deportiva, es deportista, o sea, deportista de de olimpiadas especiales, eh, un desarrollo cognitivo muy competente. O sea, creo que hay ejemplos que son sumamente válidos de poder
digamos, comentarlo, ¿no? Porque me parece un buen momento, ¿no? Hay algunos que tienen limitaciones en el desarrollo emocional, tienen dependencia, frustraciones, inseguridades, miedos, dificultades, ¿sí? Como les decía hace un momento, dificultades para poder regular y controlar emociones. Poca amplitud en los motivos de satisfacción de necesidades primarias, ¿no? Pocas metas a alcanzar, una pobre motivación por el estudio y, por supuesto, eh, o de lo contrario, metas que están por encima de sus posibilidades reales, ¿sí? Hay que, hay que ser cuidadoso también al interactuar en no darle falsas expectativas, ¿sí? Hay cosas que no se pueden cambiar, ¿sí? Y las posibilidades que nosotros le vayamos a proponer al sujeto en una posible intervención tienen que ser reales, ¿no? Coherentes con la condición que presenta. Em, y también se presentan, por supuesto, dificultades para establecer relaciones sexuales en su propia adolescencia y en la juventud. ¿Sí? En algunas ocasiones porque no tienen sensibilidad en zonas erógenas, ¿sí? O tal vez en otras ocasiones por una falta de higiene corporal, en otras ocasiones por dificultades en su propia salud, en fin, o sea, hay varios elementos que, fíjense que son algunas ideas que ustedes pueden presentar en el estudio de sus expedientes psicopedagógicos, porque de esto mismo es de lo que estoy hablando, ¿sí? Porque, qué puede presentar un expediente, ¿sí? Independientemente de la edad, ¿no? Ahora, otras características del área socioafectiva, bueno, tenemos conductas hostiles, se pueden presentar, ¿m? Groseras, irrespetuosas, agresivas, ¿sí? Incluso un desequilibrio en la parte afectiva. La no canalización de sus dificultades de movimiento hace que algunos se muestren intranquilos o inconstantes, ¿sí? Que reflejen sentimientos de inconformidad con los que les ha pasado en su vida. Les decía que en algunos casos se pueden mostrar egocéntricos o autosuficientes. O sea, los dos extremos sabemos que son malos, ¿no? Pero sí se pueden presentar, ¿sí? Porque tiene que ver con su personalidad. ¿M? En ocasiones suelen tratar de ser el centro de atención, que sea su criterio el que predomine, ¿sí? Que se haga su voluntad, ¿sí? Y de no lograrlo, por supuesto, se vuelven negativos. ¿M? Entonces, estas son algunas otras características en el área socioafectiva, ¿sí? Eh, Aquí debemos tener mucho cuidado cómo lo manejamos y de qué manera lo manejamos. Algunas precisiones sobre las características del área pedagógica. Yo hace un momento, antes de pasar a la siguiente, me olvidé de mencionar algo, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de los niños que tienen comportamientos hostiles o que pueden ser egocéntricos o que pueden ser agresivos, ¿sí? Por ejemplo, un niño interrumpe gritando, se muestra negativo ante una determinada situación. No debemos verlo simplemente como un niño malcriado, ¿sí? Generalmente este tipo de comportamiento, ¿sí? Es una manifestación hacia una frustración de algo, algo que no puede canalizar, ¿sí? Que puede, o sea, es una reacción ante algo que no puede manejar, ¿sí? Por ejemplo, ante las posibles dificultades que tenga en su movimiento o tal vez puede ser comprendido como un mecanismo de defensa, ¿sí? Ante un sentimiento de inconformidad con su situación, ¿sí?
Y por ende, lo que tratan es hacer el centro de atención para poder hacerse sentir, para poder validar su existencia propiamente dicha, ¿no? Entonces, el área socioafectiva y la conducta eh, están íntimamente relacionadas porque esos deben ser em, los signos, ¿sí?, a tener presente en un caso de discapacidad, ¿no? En el área psicopedagógica, ¿m? Aquí tenemos, y por supuesto el aprendizaje, tenemos las dificultades espaciales que traen alteraciones para adquirir el concepto de número, de tamaño, de forma, para poder encontrar algunas diferencias o tal vez semejanzas, ¿sí? Tienen dificultades en su percepción auditiva y visual, en su coordinación oculomanual, ¿sí? En el control muscular de algunos implementos como las tijeras, los lápices, balones, ¿sí? En el equilibrio, en el equilibrio que guarde relación con su postura, ¿no? En el ritmo, la direccionalidad, quiere dirigir un objeto hacia un determinado lugar y realmente no lo puede, no tiene la direccionalidad no es la adecuada, ¿sí? Y por supuesto todo esto desencadena en el aprendizaje de la lectoescritura, ¿sí? También tenemos dificultades para evocar experiencias previas, para comparar, analizar, generalizar, ¿sí? Tengamos presente que si estamos ante la la convivencia de dos discapacidades, ¿sí? Los conceptos abstractos se vuelven más complejos de lograr, ¿sí? Eh, entonces, cuando estemos en esta situación, tengamos mucha paciencia y tratemos de indagar hasta qué punto podemos llegar, ¿sí? Hay dificultades para organizar, ejecutar y controlar las acciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque les faltan herramientas para poder desarrollar sus propias estrategias de pensamiento. ¿M? Entonces, las dificultades motoras tienen un impacto directo en lo académico, ¿sí? Directamente, porque sus dificultades espaciales lógicamente van a alterar la adquisición de algunos conceptos de número, de tamaño y de forma, ¿sí? Y en este sentido hay que ser muy estratégico. ¿M? Sobre todo, por ejemplo, cuando un niño tiene problemas para aprender a leer o para aprender a escribir. No porque sea menos inteligente, sino porque sus dificultades en la coordinación óculo-manual, a lo mejor sus dificultades que pueda llegar a tener en su equilibrio, que pueda llegar a tener en la direccionalidad, van a impedir seguir, por ejemplo, un trazo en un determinado renglón o incluso diferenciar letras, ¿sí? Y esto, lógicamente, se genera o se identifica también y se ponen de manifiesto en aquellas funciones de carácter ejecutivo, ¿sí? Como por ejemplo, planificar u organizar acciones. ¿M? Entonces, eso es con relación al área pedagógica. Para poder cerrar esta parte, sí, vamos a recordar que tanto el aislamiento social, el aislamiento cultural, provoca barrera, sí, que complica ya la condición de discapacidad y por ende su desarrollo. Nuestra misión como educadores, sí, es identificar estas características, no para etiquetar, sino para poder derribar esas barreras, poder apoyar a la familia y flexibilizar nuestra propia práctica dentro del aula, ¿sí? Entonces, tener presente que nosotros podemos generar
podemos generar ese cambio, pero tenemos que estar convencidos de ello. ¿De acuerdo? Em, Esta parte es la que les quería compartir un poco porque existe la posibilidad que dentro de sus expedientes ustedes puedan presentar alguna de estas características. Y ay, se me va a querer cerrar la sala en cualquier momento, tengo 2 minutitos, ¿sí? Pero me gustaría conocer algunas opiniones relacionadas con el trabajo, el segundo trabajo, que es el aprendizaje práctico experimental. Entiendo que puedan estar terminando de hacer el análisis, ¿sí? Recuerden hacer uso de la estructura que hemos orientado, ¿sí? ¿Para qué? Para que podamos un poco ir avanzando, ¿sí? No nos quedan muchos días y como les dije, necesito de su apoyo para las entregas en la medida de lo posible de todos los trabajos lo antes posible. Ya esta semana estaríamos orientando el último trabajo, que es el final, ¿sí? Que nos va a permitir concretar todos los elementos, ¿sí? Todos los elementos asociados a la intervención en la discapacidad físico-motora, ¿sí? Hasta este momento voy a cerrar el encuentro antes de que se me cierre, pero nos volvemos a conectar en 10 minutos. ¿Estamos de acuerdo? Y ya les explico algunas otras cosas que le añadí a la plataforma.